buenas noticias, las cosas lindas que están pasando pues en mi ciudad, en Ponce. Así que les comento que ya comenzaron los trabajos de nuestro hogar albergue para niños huérfanos y maltratados de Ponce. Estamos felices por eso. Y mira qué testimonio más hermoso. La escuela que adquirimos es la escuela Juan Morel Campos, que se encuentra allí en el barrio Cantera de Ponce. Tú recordarás Mameyes, el evento aquel de Mameyes, al ladito. Esta fue la escuela donde se dice, ocurrió así. Los niños pequeños, antes del evento de Mameyes, dibujaron el evento. Y eso impresionó a toda la ciudad. Esa escuela es muy importante. Y los líderes comunitarios, Israel Collazo y Jimmy Santos, saludos y bendiciones para ellos, se dedicaron a cuidar la escuela y a evitar que fuera vandalizada, orando al Señor de que allí se pudiera hacer un proyecto. Ellos pensaban en un proyecto para niños autistas y están felices porque llegamos nosotros y ellos están involucrándose con todos los trabajos de limpieza. Así que nuestro plan es que el próximo sábado, 8 de la mañana, estaremos pintando porque estaba limpia, estaba todo lindo. Qué bien. Lo que significa que este año 2024, con la bendición del Padre, estaremos cortando cinta y estaremos abriendo las facilidades del hogar albergue para niños de Ponce. Ya hemos decidido que sean niños varones de 8 años en adelante. ¿Por qué tomamos esa decisión? Porque los niños que son bebés, que tienen 1, 2, 3, 4 añitos, 5 añitos, tienen más posibilidades de ser adoptados. Ya nos orientaron que un niño con 8 años tiene posibilidades mínimas de adopción. Un niño de 12, 13, 14 años en Puerto Rico ya perdió la posibilidad de ser adoptado. Y necesitan un hogar albergue. Así que en Ponce ya lo van a tener. Y este proyecto me tiene muy emocionada. Qué bueno. Me tiene muy feliz. Hogar albergue para niños. Ahí está la imagen. Falta que hace. Sí, producción, que pongan ahí la imagen oficial de mira qué lindo. Mira qué lindo. Mira qué cosa más linda. Hogar albergue para niños, un lugar de cuidado y amor para nuestros niños. Únete a nuestra familia de patrocinadores. Así que si usted quiere saber más información de este hogar albergue para niños, comuníquese con esta servidora al 787-644-2544. Seguimos trabajando. Qué bueno, muchas felicidades. Qué bueno. Ay, gracias, estoy feliz con este proyecto. Qué bueno. Vamos a la primera pregunta entonces. ¿Cuál es? Y la primera pregunta está en manos de Juan Carlos Matos. Una hermana linda de Aguas Buenas, Puerto Rico, nos hace esta pregunta. Vamos a ver la pregunta por aquí. Y ya estamos listos para contestarlas. Estaba contestando un mensaje. Sí, lo sabemos. Esta hermana pregunta, amada apóstol, espero que estés bien, tengo una inquietud o duda y quisiera que me la aclarara. ¿Cómo podemos pasar de oveja a cordero? Interesante, ¿verdad? Es que ese título me inquieta mil gracias. Ese título me inquieta. ¿Cómo podemos pasar de oveja a cordero? Buen título para un libro, ¿verdad? De oveja a cordero. Gracias por la pregunta. Para que la audiencia pueda entender de qué estamos hablando de oveja a cordero, tenemos que dar un poquito de historia en las Sagradas Escrituras, donde se menciona esto, oveja y cordero, pastorear y apacentar. Y esto aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15 en adelante, y dice de la siguiente manera, son 3 versos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y en el verso 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice la Biblia que Pedro se entristeció en gran manera de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, vamos a quedar un poquito de trasfondo. Jesús está resucitado. Jesús está delante del apóstol Pedro y le hace la pregunta. La pregunta fue, ¿me amas más que estos? La palabra amor que Jesús está utilizando aquí es el verbo griego agapao, que significa amar ardientemente, amar perfectamente, amar supremamente hasta el final, hasta la muerte. Pero cuando Pedro le responde,
que también aparece en la versión Reina Valera, la palabra amor, aquí es otro verbo. Y el verbo es fileo, que significa sentir admiración, amistad, estima, respeto. Así que vamos a partir desde este trasfondo histórico cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, yo te quiero. 3 veces. La última ocasión, la tercera vez, Jesús le dice, pero tú me quieres. Y ahora Pedro responde, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ahora bien, en los versos 15 y 17, Jesús utiliza un verbo, el verbo bosco, que significa alimentar ovejas. Y en el verso 16 usa otro verbo distinto, poimaino, que significa apacentar corderos. Y apacentar es mucho más que alimentar y pastorear, porque apacentar tiene que ver con gobernar, tiene que ver con defender, tiene que ver con cuidar y con proteger también. Con eso establecido, en términos naturales, cuando se une una oveja y un carnero, se produce un cordero. Yo le voy a llamar un corderito. Así que si hablamos en términos naturales, por nacimiento, da la impresión que la oveja es mayor que el cordero. Sin embargo, en la Biblia, el Cordero de Dios, por supuesto que es superior a cualquier oveja. Vamos a destacar de las ovejitas porque la Biblia nos compara a nosotros como las ovejitas del rebaño del Señor. La ovejita es un animal manso. Se dice que es el animal más manso de todos. No tiene maldad alguna y sobre todo es obediente. La oveja no tiene deseo de lastimar, golpear o pelear con otro ser vivo, sino que obedece la voz de su pastor. Ahora bien, al referirse al cordero, se habla de una oveja que todavía no se ha apareado, tampoco tiene manchas. Es por eso que Jesús es representado como un cordero, por su santidad, por su pureza, por su limpieza, por su perfección. Se le llama el Cordero de Dios. Con eso dicho, ¿qué fue lo que Jesús le dijo entonces a Pedro? Pastorea y apacienta. A la oveja la tienes que pastorear y apacentar. Al cordero simplemente lo vas a apacentar. Por lo tanto, hay una diferencia. Se supone que la sabiduría, el vivir, la conducta y vivir a la altura de la santidad de Dios de un líder sea mayor que la santidad, el vivir al nivel de santidad, la pureza, ¿verdad? El conocimiento de una ovejita del rebaño mismo. Por lo que podemos comparar entonces al cordero con el líder y a la oveja con el rebaño. Y aquí viene la pregunta. ¿Y cómo una persona puede pasar de ser una ovejita del rebaño del Señor, un creyente, para convertirse en un líder, en un cordero que es capaz de entregar su vida por esta causa, por este reino, que va voluntariamente al matadero para ser degollado? La pregunta entonces sería ¿cómo yo paso de creyente a líder? Muy bien, pues con esto establecido, tiempo, conocimiento, el exponerte a la sabiduría, a la revelación de la palabra del Señor. La unción depende de 3 cosas. La unción depende del conocimiento que yo tengo de esa palabra, la obediencia al conocimiento de esa palabra y de mi intimidad y de mi comunión con el Dios del cielo. No obstante, te voy a dar una asignación. Leer la primera carta a Timoteo, capítulo 3, donde allí el apóstol Pablo nos señala cuáles son todas las características que debe poseer un cordero, un líder, y termino la respuesta de esta manera, que obviamente su conocimiento, su sabiduría, su conducta y vivir a la altura de la santidad que el Padre nos entregó debe ser siempre más alta que el rebaño que lidera. Lindo. Excelente. Lindo el tema. Muy bien. El secreto de los teólogos. Tuve que irme al trasfondo para que la audiencia pueda entender la diferencia entre oveja, cordero, porque la comparación natural y la espiritual. Tremendo. Excelente. Muy bien. Vamos contigo, Fernan, que A ver. Qué buena está esta pregunta. Esta persona está diciendo, bueno, según Juan, capítulo 13, verso 34-35, donde Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy. Santo. ¿En qué consiste ese mandamiento nuevo de Jesús? Vamos a leer ese verso, el mandamiento nuevo que nos entregó Jesús. Aparece en Juan, capítulo 13, versos 34 al 35, y dice la Biblia, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, escuche, como yo
os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Por qué Jesús dice que esto es nuevo? Un mandamiento nuevo. Tenemos entonces que, por sentido común, buscar el viejo. ¿Cuál es el mandamiento viejo? El mandamiento viejo que los muchachos conocían aparece en Levítico 19:18. Y lo que el mandamiento viejo decía era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un día Jesús le dijo a un intérprete de la ley: ¿qué dice la ley? Y el intérprete lo citó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, Jesús dice: pues yo le traigo un mandamiento nuevo. Santo Padre. Inhalamos y exhalamos. Y el mandamiento nuevo es que ustedes se amen unos a los otros de la misma forma que yo los he amado. Dios mío, lo que estamos diciendo es que Jesucristo superó la ley mosaica. ¿Por qué? Porque una cosa es amar a tu prójimo como a ti mismo, y otra cosa es que Jesús nos haya amado más que a Él mismo. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Nos amó más que lo que se amó a Él mismo. Él murió, Él entregó su sangre, Él murió en la cruz del Calvario. Entonces Jesús dice: hasta ahora el mandamiento que ustedes han conocido es amar a otros como a ustedes. Pero yo tengo para ustedes un mandamiento nuevo: que ustedes se amen entre sí, unos a los otros, de la misma forma que yo los he amado. Es decir, que ustedes aprendan a morir por el otro, que ustedes aprendan a sacrificarse por el otro, que ustedes aprendan a dar su vida por los demás. Y en esto, lo que Jesús le estaba diciendo es: este es mi mandamiento nuevo. Estén listos para morir si es necesario. Estén listos para demostrar el amor hasta la muerte. Listos para dar la vida por los demás si fuere necesario. Ahora, sigue leyendo. En esto conocerán todos. Santo Jesús. Lo que le está diciendo Jesús es, y esta es la marca distintiva de ustedes. La marca distintiva de ustedes será el tipo de amor. No será un amor como hasta ahora hemos visto. Será un amor tan grande. Será un amor tan profundo. Será un amor tan desinteresado. Y la historia nos revela que de esa manera los gentiles, la gente que llamamos los no creyentes, reconocían a los cristianos. Nos encontramos en la historia con Tertuliano, que en su apología nos dejó las siguientes palabras y las voy a leer textualmente. Dice: ved cómo se aman unos a otros y siempre están listos para dar su vida el uno por el otro. Es decir, esta gente realmente es imitador de Jesús. Esta gente son imitadores de su maestro, son verdaderos discípulos. Ese es el mandamiento nuevo: dar la vida por los demás, así como Jesús dio la vida por todos nosotros. Y la pregunta es: ¿estás dispuesto? Ay. ¿Qué clase de mandamiento? No, es un mandamiento muy alto. Nivel, sí. Yo siempre lo he enseñado, y es que los mandamientos de Jesús están por encima de la ley mosaica. La gracia está por encima de la ley. Exige más compromiso, exige más responsabilidad. Porque la ley va a lo carnal, pero la gracia va al alma y al espíritu. Cierto. Señores, el reto de los teólogos. Continuamos, que da la mía. Sí. Ajá. Dice aquí: pastora, le pregunto, ¿qué significa el verso bíblico? Escriben por aquí, que dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sí. La persona dice: esto podría interpretarse que los que cometen mayor pecado disfrutarán de mayor gracia del Señor. Santo Padre, aleluya. Este es uno de los versículos que me parece a mí que han sido malinterpretados por algunos. Esto aparece en Romanos capítulo 5, versículo 20. Voy a leerlo textualmente. Dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así
como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, comencemos con lo básico. Significa que si el pecado abundó bajo la ley mosaica, entonces sobreabundó la gracia bajo la ley de Jesús. Y esta frase abundó mucho más se traduce allí. Sobreabundó, se desbordó el Señor con toda la gracia. Y Dios hace que su gracia sobreabunde sobre todo pecado, que también es abundante. Ahora, debiéramos de haber esperado que donde el pecado abundó, lo que sobreabundara fuera el juicio, lo que sobreabundara fuera la ira de Dios. Eso es lo que se supone que sobreabunde. Pero de esto se trata el Evangelio, que el amor de Dios es tan insuperable, que el amor de Dios es tan sorprendente, que cuando nosotros se supone que hubiésemos esperado ira, se supone que hubiésemos esperado juicio, de repente hemos sido sorprendidos con un golpe de amor, con un golpe de perdón y de gracia del Dios Todopoderoso. Lo que significa esto es que si la gracia sobreabunda sobre el pecado, entonces aquel pecado no puede ganar. El pecado no le puede ganar a la gracia de Dios. Nosotros no podemos pecar más de lo que Dios es capaz de perdonar. Pero aquí hay un dato muy, muy importante, y es que algunas personas interpretan este verso como que entonces yo tengo licencia para pecar porque yo peco hoy y mañana Dios me perdona. Y a esto le llamo una gracia malinterpretada, una gracia muy graciosa. Y tenemos que seguir leyendo porque Pablo declaró antes que el pecado lo que produjo fue muerte. La muerte reinó gracias al pecado, pero la gracia ahora está reinando y está marcada por justicia, está marcada por vida eterna y obviamente todo esto por Jesús. Vamos avanzando porque este es un tema muy interesante. Lo que yo estoy diciendo en esta hora es que por lo tanto, porque vivo bajo la gracia del Señor, yo no tengo permiso para pecar. Y lo voy a resumir en un minutito. Todo este capítulo 6, el apóstol Pablo está hablando y lo que nos enseña es lo siguiente, que nosotros precisamente porque somos perdonados, precisamente porque Dios nos ama, y si somos perdonados es porque pasamos por un proceso de arrepentimiento. Jamás debemos abusar del perdón, de la misericordia, de esa bondad ilimitada de Dios, continuando con una vida de pecado. Simplemente malinterpretando este verso, diciendo que cuanto más pecamos, más abundará la gracia de Dios. No, ¿por qué? Porque nosotros, dice el apóstol Pablo, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos profesado que estamos muertos al pecado y que estamos plantados a la semejanza de la resurrección. ¿Por qué? Porque ya nosotros profesamos haber sido crucificados con Él para morir y vamos a resucitar de entre los muertos, porque no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que el pecado reine en nuestra alma ni en nuestro cuerpo, porque vamos a vivir a esta altura, vamos a vivir a la altura del perdón, la misericordia, la bondad, de la gloria de Dios. Algo muy importante, el Evangelio a mí no me provee para que yo me dé permiso para pecar. El Evangelio no provee para que vivamos en pecado, sino que todo lo que degrada, todo aquello que es pecado me conduce a la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero finalizo mi respuesta. Gloria a Dios por la gracia. Amén. Bendita gracia de Dios que fluye del corazón del Eterno, que nos conduce a la salvación y a la vida eterna. Yes. Conclusión, tenemos que vivir a la altura del perdón, del amor, de la bondad, de la misericordia, de la gracia del Señor, en total pureza, a la altura de la santidad que Él nos regaló. Amén. Amén. El reto de los teólogos, hoy poderoso como siempre. Sí, pastora, señor. Las preguntas muy interesantes. Muy buenas todas, muy buenas. La semana que viene. Ajá. La semana que viene te traigo el libro, El reto de los teólogos. Ya está en impresión. La semana que viene. Aquí tenemos más de 400
páginas con preguntas y respuestas que hemos trabajado aquí en el reto de los teólogos. Una enciclopedia va a sacar ya mismo. Porque, Mira, y porque allí trae un montón de preguntas. ahí no están todas. Por eso. Ahí están algunas preguntas. Tremendo. Sí. Así que ya estoy trabajando en la segunda edición porque bueno. toma tiempo. Que la gente tiene la Sí. oportunidad de repasarla. Si se perdió alguna, Eso es ahí así. van a estar, ¿verdad? Eso que es sí? así. Y Qué profundice bueno. un poquito más. Claro. Porque Qué aquí bueno. tengo que ir a velocidad, 3 preguntas en algunos 20 minutos. Pero ya en el libro, con más calma, uno puede profundizar. Qué bueno. Así que Y los que han pendiente. enviado las preguntas tienen que correr a buscarlo porque su pregunta probablemente esté ahí. Está allí. Qué Claro, chévere. Está allí. claro. Qué bueno. Posiblemente está allí. Muy Qué bien. bueno, Así pastora, que muchas llámenos. felicidades. 787-644-2544. Recuerde que estamos en Ponce, pastoreando nuestra ciudad de avivamiento. Domingos 9:30 de la mañana, miércoles. Hoy tenemos clase 7:30 de la noche. Los viernes están los jóvenes a las 7 de la noche. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo. Gracias, pastora. Un abrazo Gracias. grande. Daisy Quiles viene por ahí.